amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Puente de Opinión. Un millón de gracias por estar con nosotros, como siempre. Y bueno, pues hoy vamos a entrar rapidísimo en materia porque hay un tema que aparentemente habla de guerra, pero las implicaciones que tiene son vastas, son inmensas a nivel de conflagración mundial en las partes económicas, sociales, políticas y sobre todo, pues, de aliados. Se están ordenando grupos de poder, se están ordenando muchas cosas que ahora sí las vamos a ver. Esperemos que no sea así. Pero bueno, hoy vamos a platicar de esto, así que quédese con nosotros. Está con nosotros, como siempre, el licenciado, em, Héctor Becerra, Héctor Becerra. y también teniendo aquí como invitado al licenciado René Palacios, que es especialista en temas internacionales, además de ser editor en Grupo Capital, conductor de TV en Efecto Noticias. También trabaja en la Universidad Iberoamericana, tiene un diplomado en Integración Europea en Facultad de Estudios Superiores FES Catlán, licenciado en Relaciones Internacionales, y pues bienvenido aquí al programa, digo. Un privilegio estar con ustedes, doctor. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Bueno, pues yo creo que la pregunta obligada, ¿por qué tanto problema entre Estados Unidos e Irak? Bueno, el problema entre Estados Unidos e Irán surge hace ya varias décadas, en la segunda mitad del siglo XX, cuando Estados Unidos patrocinaba, secundaba un régimen corrupto como estos que tanto se ha patrocinado a lo largo y ancho de la historia y a lo largo y ancho del planeta, encabezado por el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Era un régimen pro-occidental que incluso buscaba occidentalizar a la sociedad iraní, pero era un régimen profundamente corrupto y con características de desigualdad y de precariedad económica al interior de la sociedad iraní, una sociedad que, sobra decirlo, es particularmente religiosa. Todas estas circunstancias, diríamos, de corrupción solapada, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en contra de los disidentes, de cinismo en cuanto a la omnipotencia del régimen del Shah de Irán, pues enojaron profundamente a la gente hasta el punto de que el ayatollah Ruhollah Khomeini, que había vivido en el exilio hasta ese momento, comenzó a encabezar un movimiento de oposición al régimen del Shah de Irán, un régimen sostenido por Estados Unidos, y este movimiento opositor logró hacerse con el poder en Teherán en 1979 durante la administración del presidente James Carter. De hecho, ahí la tirantez con Estados Unidos aumentó en virtud de que una turba simpatizante del ayatollah Ruhollah Khomeini tomó la embajada estadounidense en Teherán y tuvo cautivos a muchos diplomáticos y personas que estaban dentro de la embajada, una circunstancia que se extendió por más de un año y que, bueno, vino a resolverse con la liberación finalmente de los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán en enero de 1981, justamente un día después de que tomara posesión Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos. Sobra decir que todo este asunto iraní fue clave para que el entonces presidente de Estados Unidos, James Carter, no se pudiera reelegir, porque hay que decir de manera adicional que durante todo este año y medio prácticamente en el que duró el cautiverio de los diplomáticos estadounidenses en la embajada norteamericana en Teherán, pues el gobierno estadounidense intentó una operación de rescate de fuerzas especiales con los famosos Delta Force, la operación Desierto 1, que terminó en un rotundo fracaso. Entonces, no podríamos entender la incapacidad de lograr la reelección del presidente James Carter sin el problema iraní, que incluyó el ascenso al poder del ayatollah Ruhollah Khomeini, el cambio de régimen y desde luego el fracaso de la operación Desierto 1. Ahora, ¿hasta dónde lo que está pasando ahorita tiene un tinte exclusivamente electorero? Híjole, yo me atrevería a decir que más del 90% del componente del conflicto actual obedece a intereses electorales. Hay que recordar que en Estados Unidos en estos momentos al presidente Donald Trump se le está siguiendo
lo que se conoce como juicio de impeachment, un juicio de destitución, un juicio político. En muy pocas ocasiones en la historia de los Estados Unidos ha habido juicios políticos. De hecho, solo hay dos antecedentes: el caso del presidente Andrew Johnson, que fue el que sucedió a Abraham Lincoln en el siglo XIX. El presidente Johnson logra salvar el cargo por un solo voto en el Senado. Y el caso del presidente Bill Clinton, quien fue sometido a juicio de impeachment por la Cámara de Representantes por el caso de Mónica Lewinsky, y que en el Senado logró salvar el cargo por una cantidad cómoda de votos. Pero vaya, son los dos casos en que se ha llegado a esta instancia de juicio de impeachment. En el caso de Nixon no se presentó el juicio de impeachment porque, sabiendo Nixon que tenía perdida la votación tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de los Estados Unidos, decidió renunciar y retirarse de la presidencia de Estados Unidos, permitiendo que Gerald Ford llegara a la Casa Blanca. Entonces, estamos hablando, diríamos, de la cuarta ocasión en que un juicio de impeachment se hace presente de manera central en la política estadounidense. Esto a un año de las elecciones en las cuales el presidente Trump pretende lograr la reelección. Los medios en Estados Unidos no hablaban de otra cosa que no fueran los artículos aprobados por la Cámara de Representantes para someter al presidente Donald Trump a un juicio político. Para recordar, porque me parece escandaloso, las razones por las cuales se decide en el seno de la Cámara de Representantes y particularmente la speaker Nancy Pelosi iniciar este proceso de juicio de impeachment, básicamente son las siguientes, están probadas. El presidente Donald Trump se comunicó con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y prácticamente lo extorsionó, diciéndole que tenía 400 millones de dólares de ayuda internacional para Ucrania y que, bueno, pues estaba tramitándose la burocracia y todo esto que se complica para que el dinero salga. Había que aceitar. Y de pronto le sugirió, pues, investigar a Hunter Biden, que es el hijo de Joseph Biden, el principal precandidato demócrata para contender con Donald Trump en las presidenciales de noviembre próximo. Básicamente le pidió al presidente de Ucrania que le sacara los trapitos sucios a Joe Biden con objeto de obtener réditos políticos, lo que me parece a mí que es escandaloso y que incluso es peor que aquello que hizo Richard Nixon. Bueno, pues con todo este asunto del asesinato a través de un dron, un ataque ocurrido en el aeropuerto internacional de Bagdad en contra del general de división Qasem Soleimani, que era el segundo hombre más fuerte del régimen iraní, pues hemos visto que la atención mediática se ha centrado en la crisis con Irán y que si va a haber represalias, que si no, si va a haber ataque o no, la guerra, esto, aquello, y el asunto del juicio de impeachment ha quedado en un segundo plano. Con lo cual, pues doctor, me parece que efectivamente el componente electoral está más que presente en esta situación. Ahora, ¿hasta dónde, por ejemplo, el caso de los gobiernos de Estados Unidos? Obviamente ellos ponen y quitan a líderes mundiales. El general fue aliado de ellos un tiempo. Incluso hubo algunos arreglos con ellos. Bueno, siempre, a pesar de tener diferencias irreconciliables, los actores internacionales han tenido el buen tino de tener las puertas abiertas para una eventual negociación. Vimos lo que ocurrió en la crisis de los misiles cubanos en 1962, en donde el secretario general de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, y el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, no podían comunicarse en mitad de una crisis que pudo haber llevado a una conflagración nuclear, y a partir de ese momento se instaló en la Casa Blanca el llamado teléfono rojo, con objeto de que siempre pudiera haber una comunicación directa entre los líderes de Estados Unidos y de la Unión Soviética. En el caso de Qasem Soleimani y otros altos cargos del régimen iraní, bueno, pues siempre han tenido canales de comunicación con el gobierno estadounidense para avanzar, por ejemplo, en lo que fue el pacto nuclear iraní que firmó el presidente Barack Obama. Sin embargo, sí queda claro que el régimen iraní y quienes lo integran, pues son enemigos declarados de la Unión Americana en particular y de Occidente en general. A ver, pero yo sigo insistiendo en una cosa. A ver, está bien, pero las partes económicas juegan un papel fundamental. Y si les conviene a los Estados Unidos
juegan de un lado y si no le conviene juegan del otro. Es absolutamente Ahora, cierto, doctor. recordemos las grandes reservas petroleras que tienen todos estos países, las grandes reservas en metales y todo esto. ¿Hasta dónde los Estados Unidos ponen realmente este tipo de personajes y hasta dónde ellos los quitan? Esa es una súper pregunta, pero vamos a una pausa comercial y regresamos para contestarla. Muchas gracias. Continuamos aquí en Puente de Opinión. 1,000,000 de gracias por seguir con nosotros. Y sí tiene muchas implicaciones porque de repente queremos ver todo blanco y negro. Claro. Y hay muchas cosas dentro que quizás pues, nunca nos vamos a enterar, pero que de repente sí dan mucho a qué pensar, como lo que comentamos hace un momento. Yo traigo ahí digamos que una idea en la cabeza que estuve leyendo a algunas personas. Y ellos centraban toda esta problemática, digo, obviamente, ancestralmente, de mucha historia, siempre sitúan ese conflicto de Medio Oriente con Estados Unidos de Norteamérica. Pero estas personas que escriben ciertos artículos comentan que todo es en base a dinero, no tanto la parte política. Y ellos lo que señalan es que lamentablemente todo el petróleo se traduce en que se tiene que comprar cualquier cuestión de petróleo en dólares, forzosamente. Es algo que ya está escrito desde hace ya algún tiempo y bueno, todos los países tienen que respetar el que se llama el petrodólar como tal. De ahí Irán no quiso entrar a esta cuestión, Estados Unidos pues le bloqueó, hizo un embargo, hizo varias cuestiones con la finalidad de decir, si no te acoplas, entonces nadie te puede comprar a ti el petróleo que tú produces como tal. De ahí Irán pues le ha logrado vender a otros países como es China, como es otras países muy muy grandes, y Estados Unidos ha seguido molesto con toda esta parte, ¿no? Ahorita se ha, digamos que, profundizado este problema porque si logran ellos poder meterse a toda esta parte de Irán y poder incluso trabarle más la venta a otros países, gana muchísimas cosas Estados Unidos y todo se traduce siempre en dinero. Eso es muy muy importante. Yo francamente diferiría de esa lectura. Okay. Evidentemente hay componentes relacionados con aspectos económicos y financieros en la problemática que estamos analizando en estos momentos, pero creo que la preocupación de los principales actores, al menos en Washington, es más bien política, geoestratégica y mucho menos económica. A Irán se le ha podido asfixiar bloqueando su posibilidad de acceder al mercado internacional de petróleo. Incluso Estados Unidos ha contado con el apoyo de su gran aliado Arabia Saudita, en el sentido de que aumente la producción con objeto de que la falta de petróleo iraní en el mercado internacional no haga despegar los precios. Los Arabia Saudita aumenta producción y con eso nivela oferta y demanda. Y yo sí siento que en este contexto presente es mucho más el componente político que el componente económico. Diría yo que de manera irresponsable la administración de Donald Trump está buscando objetivos políticos, dejando de lado las potenciales consecuencias económicas que podrían ser devastadoras. No veo esta acción con el objetivo de tener una ganancia económica, financiera, material, pecuniaria en la región. La veo más bien, habíamos hablado de el enorme componente electoral que tiene y habíamos mencionado el hecho de que esta situación ha desviado la atención mediática y de la opinión pública de la circunstancia del juicio de impeachment que se le sigue a Donald Trump a la circunstancia de la crisis con Irán, pero hay otro elemento, un elemento que está probado por la historia y que tiene que ver con el hecho de que cuando se tiene un enemigo externo, las sociedades tienden
a cohesionarse de mejor manera. Cuando tú no tienes un enemigo externo, puedes criticar al líder, decir que lo hizo mal, que a lo mejor debería de irse, renunciar, cambiar de líder, cambiar de política. Pero cuando estás en mitad de un pleito con un tercero, con un enemigo externo, la tendencia es a lo que conocemos como cerrar filas. Fomentar el nacionalismo. El patriotismo, el nacionalismo, del... tienes el enemigo perfecto, claman que estaban planeando un ataque mayúsculo en contra de Estados Unidos. Llevaban terroristas. En fin, y entonces de esa manera Trump, electoralmente doctor, pues también hace una movida con objeto de aumentar el apoyo dentro del electorado estadounidense. Simplemente hay que recordar que George W. Bush, después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, llegó a niveles de aprobación de arriba del 85% cuando tenía 35-40 de manera previa, ¿no? A pesar de los errores cometidos en la reacción que tuvo. A pesar de ello. A pesar de eso. Ahora, aquí la parte interesante es esta. Al presidente se le está, ¿cómo se llama? Se le está acusando de abuso de poder. Ya se hizo la primera presentación ante el Congreso y hay 2 senadores republicanos que se pasaron porque las pruebas que están presentando de la existencia de elementos que pusieran en riesgo la seguridad de ciudadanos en Estados Unidos, están haciendo exactamente lo mismo de Bush. Sí. Que decía que había armas de destrucción masiva. Totalmente. Y ahorita que había algo y encontraron que no hay absolutamente nada. Lo que pasa es que para los intereses políticos de Trump, a él le convenía que Irán estuviese planeando un ataque en contra de Estados Unidos, a él le convenía poder tomar una acción que parara ese ataque en contra de los Estados Unidos, y entonces eso, como suele hacerlo, lo convirtió en realidad, aunque todo parece indicar que no tiene absolutamente nada de cierto. No. ¿Qué se sabe del famoso pacto nuclear iraní? Es un pacto que tomó mucho trabajo diplomático y que Estados Unidos, junto con lo que se llama el Grupo 5+1, que básicamente es un grupo formado por las 5 potencias que tienen asiento permanente y derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, entiéndase Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, y el 1 es +1, Alemania, junto con la Unión Europea, bueno, pues alcanzaron un acuerdo con Irán con objeto de que el régimen iraní dejara de impulsar su programa nuclear estratégico, o sea, abandonara la idea de hacerse con un arma nuclear. Ahora, ¿qué se sabe? Que Irán sí estaba cumpliendo con el acuerdo. Y a cambio de ello, las potencias occidentales, China y Rusia, le retiraron a Irán una serie de sanciones económicas que verdaderamente estaban ahogando a la economía iraní. Aquello iba funcionando bastante bien. Nada más que Donald Trump, en la campaña, dijo, entre muchas otras tonterías, que ese era el peor acuerdo jamás firmado por Estados Unidos en la historia, y decidió sacar a Estados Unidos del acuerdo, en contra de la opinión del presidente francés Emmanuel Macron, de la canciller alemana Angela Merkel, del primer ministro británico del momento David Cameron, de las voces de todo el mundo. Donald Trump retira a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, y ello reactiva las sanciones económicas de Estados Unidos en contra de Irán, lo cual actúa de alguna forma ahorcando la economía iraní, poniendo al régimen iraní en un problema bastante serio. Pero también, por otro lado, los iraníes dijeron, bueno, pues si ya el acuerdo nuclear fue abandonado por Estados Unidos, yo voy a retomar mi programa de desarrollo de armamento nuclear estratégico, lo cual implica que pues aumentaron el número de centrifugadoras para generar uranio enriquecido. En fin, entonces, una realidad es que hay mucha imprudencia y mucha falta de respeto y abuso de poder en el caso de Donald Trump en este ataque para eliminar al que era el segundo hombre más poderoso del régimen iraní, incluso más que el presidente de Irán. Hassan Rouhani es el presidente de Irán, es cierto, pero quien parte el queso en Irán es el actual ayatollah Ali Khamenei y el general líder de la Guardia Revolucionaria Pasdarán, Qassem Soleimani, le respondía directamente al ayatollah, quien, por cierto,
lloró en los funerales del general. Y además este señor era un líder. Absolutamente. Era un líder Era completo. presidenciable totalmente. Exactamente. Bueno, a ver, para hacer una suerte de símil, yo podría decir que, tomando en consideración que la Guardia Revolucionaria Quds es una fuerza de élite de las Fuerzas Armadas iraníes, pero muy numerosa, yo pondría o podría analogar con todas las reservas del caso la figura de Qasem Soleimani con la de Heinrich Himmler. O sea, Soleimani pues sí está era fuerte. el Himmler, Ujú. ¿sí? Así como Hitler tenía su Heinrich Claro. Himmler, el jefe de las SS y uno de los principales figuras de el régimen nazi. Bueno, pues el ayatollah Ali Khamenei tenía a Qasem Soleimani. ¿Por qué? Porque las SS también eran un cuerpo de élite muy numeroso, muy poderoso de las Fuerzas Armadas alemanas, pero distinto a la Wehrmacht, que era el ejército alemán propiamente dicho. Bien, ahora, si estamos hablando, por ejemplo, que la parte económica no es tan importante, aunque muchos dicen que sí, porque está... Es muy importante, perdón, pero no es ajá. la. Se están conformando un eje muy interesante entre China y Rusia precisamente para tener un mayor peso económico y sacar al dólar precisamente como la moneda reina, la que rige la economía mundial. En la actualidad, uno de los problemas que se está presentando es que va a haber un cambio radical en todo esto. ¿Hasta dónde, hasta dónde Estados Unidos, o no Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos metió reversa cuando se estaba esperando lo contrario? ¿Hubo factores que lo obligaron a retrasar esa decisión? Regresamos con esto. Vamos. Vamos un corte rápidamente. Estamos aquí en Puente de Opinión. Continuamos. Continuamos aquí en Puente de Opinión. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y sí está interesante el asunto. Entonces, ¿es real? ¿Qué intereses movieron, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos o lo calmaron? Porque todos esperamos las decisiones del presidente, pues yo creo que todos las hemos visto en todos los aspectos protocolarios, que rompe todos los protocolos con la reina, con presidentes, no le importa. A nivel económico llega y deshace, siempre en todos lados llega a decir que todos los acuerdos que ha tenido Estados Unidos son los peores que ha hecho en su historia, y él llega y los modifica. Aquí se esperaba una reacción brutal, comparando, Irán tiene 13,000 soldados, Estados Unidos tiene, no sé, creo que 600 y tantos mil. Entiendo lo que dice, doctor. De acuerdo a investigaciones periodísticas serias que se han publicado recientemente sobre los primeros años o meses, digamos, de la administración del presidente Donald Trump, porque es lo que puede estar publicado en estos momentos. Algo más reciente no goza de la distancia histórica mínima necesaria para que pues pueda publicarse un estudio serio. De acuerdo con estos documentos, con estas investigaciones, como la de Greg Miller con El Aprendiz o la de Robert Woodward, el presidente Donald Trump siempre ha tenido personas que han intentado contenerlo, mesurarlo. E incluso estas personas, de pronto nos resultaría sorprendente su identidad, porque pues antes de que fueran nominados, eran catalogados como ultraconservadores, extremistas, halcones, como el general James Mattis, que en algún tiempo ocupó la titularidad de la Secretaría de la Defensa. Bueno, pues resultó que ahí tienen al general James Mattis, o al general John F. Kelly, que fue primero secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos y después jefe de staff de la Casa Blanca. Pues a estos dos generales que se veía como halcones y totalmente extremistas, pues ahí los tienen escondiéndole al presidente órdenes ejecutivas, porque el presidente además no es de muchas luces. Entonces él toma una decisión a las 9 de la mañana, voy a firmar una orden ejecutiva para correr a alguien o para desplegar tropas en tal lado, y
hace su borrador o manda que se lo hagan, lo tiene en su escritorio y de pronto si alguien lo mueve así y lo mete como en un cajón, el presidente ya se le olvidó. Y hay constancia documental periodística de que muchas cosas se han hecho de esta manera, entre ellas la denuncia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que una mañana Donald Trump estaba dispuesto a hacer. Es decir, ya no hay tratado a partir de ahorita porque alguien agarró el papelito. A ver, ¿hablaremos de senectud entonces? ¿Perdón? ¿Hablaremos de senectud ya? Bueno, el tipo ha sido muy limitado intelectualmente toda su vida. Pero tiene, ¿no?, 80 años. También si mezclas, si ya era idiota a los 40, y perdón que lo diga, pero es que hay momentos donde ya la mesura ya no cabe, ¿no? Si era un ignorante de bandera a los 40, bueno, pues ahora échale la carga de disminución de la capacidad intelectiva que de manera normal viene con la edad. En manos de semejante persona está la potencia más poderosa del planeta. Lo frenan ahorita. ¿Qué implicaciones tendría si se creara un conflicto de las dimensiones que se estaban esperando? En este momento, el conflicto que podría surgir, porque sí que podría surgir, es una cosa de escaladas, malas decisiones, tomadas de un lado, tomadas del otro, por eso es muy imprudente. Dicen por ahí que uno sabe cómo empieza una guerra, pero no sabe cómo termina, y las muestras Estados Unidos la está viviendo en el caso iraquí, del que no se han podido salir, Vietnam. Un caso en el que se metieron por las famosas armas de destrucción masiva que pregonaba George W. Bush y que nunca aparecieron. Y también Afganistán, en donde se metieron en el 2001 después de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y es un asunto que sencillamente todavía no pueden dejar en el pasado. De suerte tal que sí es posible que si de pronto se imponen los halcones tanto del lado de Teherán como del lado de Washington, esto pueda derivar en una escalada que al final se traduzca en un enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán y por extensión entre Estados Unidos y sus aliados contra Irán y sus aliados. Sin embargo, ¿quiénes son los aliados de Irán? Bueno, Irán tiene distintos aliados regionales. Así de entrada, Irak es un país poblado mayoritariamente por chiitas. La principal potencia chiita del mundo es Irán. A ver, pero Irak ahorita está muy asociado con los Estados Unidos. Hasta cierto punto, porque por el hecho de que Estados Unidos haya realizado el ataque que se tradujo en el asesinato del general de división Qasem Soleimani en el aeropuerto internacional de Bagdad, el Parlamento iraquí ha emitido una resolución en la cual exige la retirada de las tropas estadounidenses de Irak. Sí. Trump ha dado respuesta a ese pronunciamiento del Parlamento iraquí diciéndole, no, pues es que si nos vamos nos tienen que pagar todo lo que construimos. Es decir, esta alianza entre Bagdad y Washington, pues no es lo sólida que podríamos imaginarnos. Ahora, ya Estados Unidos muchas veces se ha metido en diferentes países para derrocar a un régimen con la esperanza de instaurar otro igualmente estable, pero aliado de Washington. A ver, pero ahí ha fracasado. Ahí entran otras cosas. Por ejemplo, dicen que los Estados Unidos se meten a los países a democratizar, a muchos países en Latinoamérica, en Oriente y todo, a democratizar. Y todos esos lugares donde se meten a democratizar, llegan, los destruyen y les cobran por destruirlos. Es una manera de verlo, doctor, sí. Ahora, yo quiero darles el beneficio de la duda. En el caso de Donald Trump, no, porque él claramente no es un demócrata, es un autócrata. Admira a Vladimir Putin, que es un autócrata. Le gustaría poder gobernar como Vladimir Putin, o sea, sin medios de comunicación que lo critiquen, sin un Congreso que lo limite, sin todos los pesos y con el liderazgo que tiene el señor a nivel personal. Desde luego también, y que además lo trae de marioneta. Putin a Trump. Bueno, ahora, en el caso de Trump, evidentemente no quiere democratizar nada porque a él la democracia pues no le es natural, es un tirano. No gobierna como tirano porque Estados Unidos tiene una estructura institucional que limita a los tiranos cuando quieren hacerse presentes. Pero en su sangre corre por sus venas es sangre de tirano, eso me queda claro. Otras administraciones quizás sí intervinieron con la esperanza de democratizar, además de muchas otras ventajas económicas, de influencia, etcétera. Sin embargo,
la democracia, tristemente, no es algo que se pueda trasplantar como un corazón. No es que me la traigo de aquí, la llevo acá, la instalo, la prendo y ya jaló. No, la democracia requiere de muchos años de desarrollo de cultura política para poderse asentar en un país. Educación, Totalmente. participación ciudadana, que la población esté dispuesta a entender que sus gobernantes no son sus amos, sino sus empleados y que en última instancia deben esos empleados darle cuentas de lo que hagan, pero ellos también deben de tener la responsabilidad de estar enterados y de exigirle cuentas a sus gobernantes. Fracasos crasos los ha habido en Egipto. Después de la primavera árabe y con el apoyo estadounidense, se instaura la democracia, gana Mohamed Morsi las elecciones, que es de la hermandad musulmana, comienza a haber una radicalización islámica del gobierno, viene un golpe de estado del general Abdul Fattah al-Sisi, y bueno, ahora Egipto le dio la vuelta al círculo, sigue siendo una dictadura militar férrea, y Estados Unidos ya no dice nada porque pues, es preferible una dictadura así a un estado fallido como Libia, en donde también fracasaron. En todos estos estados yo creo que cooperan con Estados Unidos porque los apoyan ellos directamente. Si vemos, por ejemplo, a países que se van inclinando hacia la democracia, los primeros que intervienen son Estados Unidos. Dependiendo. Porque si es una democracia que en la cuestión material se va a comportar como un adversario de Estados Unidos, claramente ahora, pero aquí han intervenido lo que decía el licenciado entra a la parte económica. Los Estados Unidos tienen intereses y los que mueven el gobierno de Estados Unidos también es el dinero. Sí, por supuesto. Y son los grandes votantes, los que les dan dinero para sus elecciones. Exacto, y todos los demás. Partidos. Y ellos son los que se van a encargar de ir tomando los bienes materiales de todos esos pueblos y que en un momento dado no les un régimen democrático no le conviene a una institución como un país hegemónico como es Estados Unidos. Vamos a ir a un corte y yo le quiero hacer otra pregunta en este aspecto. ¿Hasta dónde nosotros como país podríamos intervenir? Porque hace rato venía oyendo ese tipo de cosas que uno dice, ¿qué hacemos? ¿Tenemos la obligación de hacerlo? ¿No debemos de hacerlo? ¿Nos conviene hacerlo? ¿O nos vamos de bajadita? ¿Qué podemos hacer nosotros como país? Vamos a un corte, regresamos aquí en Puente de Opinión. Continuamos y bueno, estamos platicando aquí tras cámara y decíamos hace rato del presidente que se mete. Sí. ¿Por qué en un lugar sí, por qué en otro no? No, bueno, porque se interviene cuando conviene. Esto de que no intervenimos, por respeto y intereses paz, personales, amor, eso por Dios, pues por supuesto que ni paz, ni amor, ni nada. En función de la conveniencia, pues está la actitud. Vimos que en el caso de Evo Morales, cuando fue obligado a renunciar después de empecinarse en quedarse en el poder en Bolivia, pues bueno, hasta un avión de la Fuerza Aérea Mexicana se le envió para traerlo para acá. Entonces, eso es una forma de intervención. Ahora, con la crisis iraní, el presidente ha dicho que no, que él tiene otros asuntos que atender al interior que a esa fiesta no quiere ir. Que a esa fiesta. Sí, es el grado, hay un problema. ¿Es el grado de intensidad del conflicto? Porque es diferente, por ejemplo, el conflicto entre Bolivia y su gente. Y los iraníes con la potencia. Ahí no me meto. Se van a pelear ellos dos grandes. Grandote con el chiquito. Es que pareciera que las consecuencias de lo que está sucediendo en la crisis con Irán no afectan a nuestro país y no hay nada más lejos de la realidad. El petróleo. Pues obviamente el petróleo, las variables del precio del petróleo y muchas otras cosas más que también están, que intervienen ahora. ¿Cambiarían los bloques políticos con eso? Bueno, pueden cambiar los bloques políticos y ahí es donde comienza a requerirse una definición del gobierno mexicano en torno a cuál es su postura frente a conductas en las que ha incurrido Estados Unidos y conductas en las que ha incurrido la República Islámica de Irán. Ahora, cuando tú hablas te comprometes.
O sea, tener una política exterior implica elegir inevitablemente a aliados y a adversarios. Tú no puedes ser cuate de todo el mundo, aplaudirle a todo el mundo, ¿no? Que lleguen los del América, hoy siempre los he apoyado, ¿eh? Y llegan los de las Chivas, yo siempre los he apoyado a ustedes. Quedas en contradicción. Sí, sin embargo. Pero eso es una forma muy de ser de López Obrador. Bueno, pues a mí me parece que no es una forma que corresponda a el presidente de una de las 2 economías más importantes del mundo, de un país que es parte del G20, que integra el 85% del Producto Interno Bruto del planeta. Claro. O sea, esos 20 países producen el 85% de lo que produce la totalidad de los 194 países de que se conforma la comunidad internacional. Y además, o sea, ellos son México, los que lo consumen. México es un actor de primer orden, no diremos de primer orden, pero de segundo sí. Y en esa misma medida tendría que estar presente en los foros internacionales y participando en el debate internacional, porque hay valores que nosotros queremos promover, intereses que queremos defender y antivalores que queremos combatir, ¿no? Y no se ha metido del todo. No, bueno, del todo no ha salido del país en todo un año de gobierno, pues eso implica que no quiere saber de nada de lo que ocurra más allá de nuestras fronteras. Insisto, el problema es que lo que ocurre más allá de nuestras fronteras incide, y vaya que incide, en la realidad cotidiana de los mexicanos aquí adentro. Ahora, ¿en qué nos afecta, por ejemplo, que ayude a Bolivia? Bueno, no a Bolivia. Perdón, estuvo mal la pregunta. ¿En qué afecta, por ejemplo, que apoye al gobierno que retiraron por la fuerza? Tú, diríamos, mandas mensajes. Y voy a intentar ser muy sintético en lo que ocurrió en Bolivia. En Bolivia una crisis muy fuerte, la famosa guerra del gas, que obligó a la salida del poder del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, después de que un grupo muy importante de bolivianos sitiara prácticamente la capital, La Paz. A raíz de eso, Carlos Mesa Gisbert asumió la presidencia interina y pues se dedicó francamente a normalizar la situación boliviana y a preparar las circunstancias políticas para que pudieran darse elecciones libres. De esas elecciones libres es que emerge Evo Morales como líder cocalero y como líder de una mayoría entre el electorado boliviano para convertirse en presidente del país. O sea, de alguna forma la democracia funcionó en Bolivia y la muestra de ello fue el ascenso al Palacio Quemado de Evo Morales Ayma. Sin embargo, después Evo Morales comenzó a instrumentar prácticas de manipulación institucional para eternizarse en el poder. Eso lo hizo en una elección anterior, no en esta. No, en esta fue, me quiero reelegir, voy a hacer un referéndum. La gente le dijo, no queremos que te reelijas. Bueno, no importa. Okay. El Tribunal Supremo dijo, no, fíjense que la Constitución es inconstitucional. Entonces, los artículos que limitan las reelecciones del presidente quedan invalidados. Es correcto. Y con eso se pudo inscribir a la reelección esta última. Y cuando esto está teniendo lugar, para que Evo Morales pudiera llegar al Palacio Quemado en primera vuelta, tenía que obtener 40% de los votos mínimo y 10 puntos porcentuales de distancia hacia su más cercano competidor, en este caso Carlos Mesa Gisbert, quien había sido presidente ya en el pasado. Y resulta que se cae el sistema, se caen las computadoras, quién sabe qué pasó, cuando todo parecía indicar que una segunda vuelta iba a tener lugar, y después sale alguien muy simpático a dar resultados oficiales en donde Evo Morales tiene la cifra exacta para ganar en primera vuelta. Entonces, Evo Morales intentó permanecer en la presidencia con este argumento en unas elecciones francamente cuestionables, descalificadas por la Organización de Estados Americanos y por observadores internacionales, y el ejército no le dio el apoyo porque Evo Morales estaba dispuesto a emplear el ejército para seguir en el poder. En la parte política, ¿nos conviene a nosotros esa relación? Bueno, yo pienso que no, yo pienso que México tiene que estar de lado. ¿O nos conviene más del otro lado? Yo pienso que hay que estar, que el gobierno mexicano y quienes lo componen, y el primero, el presidente de la República, tendría que tender puentes, lazos de amistad sólidos con países que funcionen
con plena vigencia democrática, con plena vigencia constitucional, separación de poderes, independencia de poderes, libertad de expresión, libertad de prensa. Como Bolivia ahorita, ¿no? No, pues desde luego que no, porque, No hay. digo, ni con la de Evo Morales ni con la inmediata posterior. Pero sí podría tender puentes fuertes con países que tengan estas características. Lejos de eso, lo que ha hecho el régimen actual es tender puentes con países que violentan estas características. Claro. Bueno, vamos a ir un corte, regresamos. Estamos platicando un poquito con René Palacios sobre precisamente estos problemas internacionales que se están presentando y pues vamos a cerrar el siguiente bloque. Bueno, seguimos aquí platicando con el doctor Abel Cruz y con el licenciado René Palacios. Yo, la verdad es que veo como siempre, como que siempre están adelantados, digamos, los Estados Unidos de Norteamérica y como que todos siempre le sacan el mayor beneficio, la mayor publicidad. Digo, Donald Trump es un showman totalmente, ¿no? Desde su época de joven hasta ahorita es un super showman. Y sí toma decisiones a lo mejor a la ligera, a lo mejor tiene un poquito ya de olvido en ciertas cosas, pero yo siento que muchas veces no nomás es un solo factor político, sino es un factor político y además económico. Evidentemente que hay elementos que lo respaldan, sin embargo hay que considerar el costo Ujú. que tendría avanzar en ese sentido, porque es un costo que además está perfectamente visible en otras experiencias similares que los Estados Unidos han protagonizado. Y vuelvo al caso afgano. Estados Unidos se metió en Afganistán porque el régimen de los talibanes, del mulá Mohamed Omar, había apoyado a Al Qaeda y Osama Bin Laden, y entonces pues tenían que, en ese momento, el 11 de septiembre del 2001, los estadounidenses no querían, no les preocupaba tanto quién se las había hecho como quién se las iba a pagar, ¿no? Y se metieron en Afganistán desde el 2001, nada más que se dieron cuenta que en Afganistán pues no hay torres que derrumbar para devolver el golpe, porque pues es un país prácticamente hecho de aldeas propias del cuarto siglo antes de Cristo. Bueno, al margen de ello, y al margen de que había otro tipo de intereses económicos, el gobierno del presidente George W. Bush en el 2003 decidió emprender una campaña militar en Irak. Invaden Irak, derrocan a Saddam Hussein e instalan un gobierno afín a Estados Unidos que eventualmente se iba a convertir en una democracia. Bueno, lo que ocurrió después es que tanto en el caso afgano, encabezado por Hamid Karzai, como en el caso iraquí, encabezado por el primer ministro Nouri al-Maliki, ni se estableció la democracia, ni hubo una normalización de las relaciones intertribales de quienes constituyen la población del país, tampoco hubo una garantía a los intereses de Estados Unidos en estos países porque había una insurgencia que seguía ocupando importantes áreas del territorio nacional, una necesidad constante de mantener una presencia militar que era costosísima. Es decir, que no es tan fácil, no es me meto un país y el cambio de líderes y santísimo se acabó. La experiencia nos indica que no solo no es tan fácil, diría, es imposible. En todos los casos recientes en que han intentado hacer algo similar, han fracasado estrepitosamente y es la fecha en la que no saben cómo salirse de las broncas en las que se han metido. Obama fue electo para terminar la guerra de Afganistán y la guerra de Irak. Pasaron 8 años de la presidencia de Barack Obama y todavía Estados Unidos tiene presencia en Irak y tiene presencia en Afganistán. Entonces, ahí es donde uno diría, ¿de verdad son tan torpes en Washington como para abrir un frente más ahora en Irán? A ver, aquí igual hay otra cosa muy interesante. En todos estos países destruyen los países excepto los lugares que ellos no quieren. ¿Y qué es lo que no han destruido en estos países? Los campos petroleros o los lugares de extracción de minerales y de muchas cosas por el estilo. Hay un paso de oleoductos en todas esas áreas en las cuales ellos lo defienden a morir
Y la otra bien importante, nos vamos a la parte, yo sigo insistiendo a la parte económica, las armas. La industria de armamentista de Estados Unidos se mantiene en base a guerras. No se mantiene solamente en mantener la paz, sino en provocar guerras. Y si nos damos cuenta, cada tiempo en específico, hay guerras. ¿Quién vende el 60 o 70% de todas las armas del mundo? Estados Unidos. ¿Quién le sigue? Francia. Son los que tienen la venta, el poderío de ventas más grande que hay en el mundo. Pero aquí la parte interesante es esta. ¿Hasta dónde nosotros como país, qué debemos de irnos? ¿Asociarnos con los grandotes? No, bueno, de entrada tenemos una Estamos asociados sociedad con ellos. inevitable con Estamos los asociados Estados con Unidos de América por Ujú. una cuestión de fatalismo geográfico. Tenemos 3,000 kilómetros de frontera, 36 millones de nacionales viviendo allá, el 80% de nuestras exportaciones tienen como destino de mercado justamente la Unión Americana, o sea, inextricablemente estamos unidos a los Estados Unidos de América. Es, No podemos evitarlo. es una relación. criticable que el presidente no se manifieste de manera tan abierta teniendo ese tipo de presiones. Yo ahí creo que en el caso de Donald Trump, el intentar sacarle al pleito no es una mala estrategia. Es buena. Pues, híjole, si me permiten el comentario, es como si usted entra con su pareja Ujú. a un bar y de pronto está Nemesio Ceguera Cervantes, sí, el líder del El cártel Mencho. Jalisco, el Mencho, ¿no? Ah, Y a su pareja le dice, mi reina. señora, aquí está. Doctor, No, ahí está. ¿qué hacemos? Ahí está ¿Quiere usted bailar O sea, con ¿qué ella? hacemos, mi amor? No oímos nada. No, ahorita yo me voy a poner a... Mm. No oímos nada y como que te vas para allá y como que te sales por la otra puerta, agarras tu carro y te vas. Porque pues estás... Y por poner un nombre, ¿no? Pues también puede ser el Mayo Zambada Claro. o el que sea. A ver, el más Ese grandote. es el asunto con Estados Unidos. El más grandote del lugar. El más grande. Ya, Y con que el- además pues trae sus Claro. R15 y Ajá. AK-47 y todo, ¿no? Y finalmente, la parte, a nosotros nos conviene, obviamente, estar con nuestros socios comerciales, nuestros vecinos. Sí. ¿Qué le conviene al mundo ahorita? Bueno, yo estoy convencidísimo Ujú. de que el mundo tendría que transitar, y hablábamos un poco de eso, ¿no? De los valores que promueves y los antivalores contra los que te opones. Ujú. En Estados Unidos, una democracia sólida, un faro, sí, porque lo ha sido con todo y sus asegúnes, un faro, un ejemplo para el mundo. Recientemente eligieron a un lobotomizado como presidente. Esto no se quedó allí, esto dio un giro a la política internacional y comenzamos a ver a otros lobotomizados como Jair Bolsonaro llegar a la presidencia de Brasil, Rodrigo Duterte llegar a la presidencia de Filipinas, en fin, van cambiando tendencias. Entonces, en el caso mexicano y en la medida de sus posibilidades, yo creo que sí debe de respaldar todo aquello que implique, insisto, normalidad democrática, vigencia constitucional, respeto a la separación e independencia de poderes, respeto a los derechos humanos, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, porque creo que coincidimos todos aquí, son valores que sí queremos conservar. Y si los queremos conservar, es importante que los promovamos en el exterior en la medida en la que nuestras capacidades como país, diríamos, de segundo nivel, nos permita. Pero sí no claudicar en la participación del debate internacional sobre lo que está pasando, lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Licenciado Héctor Becerra. Lamentablemente, pues bueno, nada más un último comentario de 10 segundos. ¿Habrá tercera guerra mundial aquí? No. No va a haber tercera guerra mundial porque mucha gente está muy preocupada. No hay tercera guerra mundial porque, a ver, Estados Unidos se está metiendo con quien puede, se está metiendo con una nación que no tiene armamento nuclear estratégico. No hay una posibilidad de confrontación nuclear Estado versus Estado. Okay. Una tercera guerra mundial o una
una guerra, digamos, un conflicto, un de alguna conflicto forma. devastador o potencialmente devastador para el resto del planeta, bueno, tendría que implicar a potencias que tengan armamento nuclear estratégico Claro. y que puedan, entre ellas puede ocurrir lo que se conoce como destrucción mutua asegurada. Estados Unidos no se va a poner, como se está poniendo con Irán, ni con Rusia, Y con China. ni con China, China. claro. Cuando estemos en una circunstancia de estas, entonces sí podemos visualizar de manera factible pues, un cataclismo de esta naturaleza. Pero en esta crisis, por más escandalosa que esté resultando a nivel mediático, no llega al punto de que se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Pues, Hay muchas esperemos. cuestiones que se presentan, por ejemplo, desgraciadamente, que los pequeños conflictos son los que propician los Es, grandes es, eso es conflictos, verdad. cuando en un momento dado, pues los intereses sociales y económicos son los que imperan. Uh-huh. Y desgraciadamente, ahorita hay un conflicto, esperemos que lo platiquemos en otra ocasión, sobre los ejes de desbancamiento de monedas preponderantes, que es lo que está haciendo ahorita Rusia y está haciendo China, al crear un tipo de cambio diferente para que haya una economía mundial que no se rige exclusivamente por el dólar. Claro. Bueno, Bien, pues pues, nos vamos. pues lamentablemente se ha agotado el tiempo del programa, no el tema, porque podríamos seguir No, platicando el tema es infinito, de ¿no? Y muy cuestiones complejo. internacionales y son muy complejas. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desea realizar, acuda a nuestras redes sociales o mándenos un correo electrónico a puenteopinion@gmail.com. También nos encuentra en Twitter y en Facebook como Puente de Opinión o Opinión Puente. Cualquiera de los dos puede dejarnos cualquier tipo de comentarios, porque todo eso es muy valioso para nosotros, para que siempre mejoremos, sepamos qué temas son los que desean abordar, a quienes quieren que invitemos aquí al programa. Y bueno, pues no me resta más que agradecer obviamente aquí al invitado Muchísimas gracias, René Héctor. Palacios, al doctor Abel Cruz, como siempre un honor estar Gracias, aquí con doctor. él en el programa. Gracias. Y a ustedes que nos sintonizaron en un programa más de Puente de Opinión, síganos, de verdad no se pierdan estos programas, porque todo esto les hace ver la realidad de lo que estamos viendo en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego.